Muchachos, buenos días. ¿Me escuchan y ven mi pantalla? Buenos días, doctor. Sí se ve y se escucha. Perfecto. Bueno, vamos a apurarnos hoy. El tema de neurocisticercosis. Esto que ven acá, que es eso quiere decir en alemán Taenia solium, igual para lo mismo le dicen a la cisticercosis el mismo nombre, un poquito complicado. Pero bueno, vamos a hablar de cisticercosis como una de las patologías que hizo historia y que además, bueno, ha bajado mucho. Tenemos que reconocer que los procesos infecciosos, y en este caso parasitarios como la cisticercosis, han disminuido en frecuencia. Y por el contrario, los que están subiendo son las enfermedades crónico-degenerativas y las enfermedades autoinmunes. Ahora vemos más daños degenerativos como esclerosis lateral amiotrófica, ahora vemos más esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune, y vemos ya raro, pero sí seguimos viendo menos pacientes con cisticercosis. La historia de la cisticercosis empieza desde la época de Aristóteles, cuando él describe lesiones como encapsuladas, lesiones quísticas a nivel cerebral. Paranoli es quien determina o se da cuenta que son parásitos los que crecen en el sistema nervioso, y Laennec es quien lo bautiza poniéndole el nombre de cisticerco, que viene de dos raíces, y quiere decir quiste con cola, porque resulta que él pensaba que el escólex, que lo vamos a ver que es el gusanito que está dentro de la capsulita, pensaba que era la cola. Entonces era un quiste con cola, para él era cisticerco, era el nombre que se le da a esta patología. Es la presencia de larvas de la Taenia solium en el tejido nervioso, en los ventrículos o en las meninges. Realmente puede abarcar cualquier parte del sistema nervioso, y el origen es precisamente la Taenia solium, conocida más bien como la solitaria. Enfermedad parasitaria del sistema nervioso más frecuente, 50,000 muertes al año y 20 millones de personas infectadas en el mundo. Causa más frecuente de epilepsia adquirida en países subdesarrollados. La epilepsia adquirida es la epilepsia tardía, no la epilepsia congénita, sino la que llega después. Bien, en países como en América Latina, en África, en Asia, es una patología frecuente. Y aunque ya les decía que ha bajado su frecuencia, todavía seguimos viendo casos. 10 a 20% de admisiones hospitalarias, la prevalencia en México hasta 3.6, puede afectar a ambos sexos y a diferentes clases sociales. En el mapita de prevalencia, pues vemos
la alta prevalencia en rojo, y ahí estamos nosotros en rojo, honrosamente colocados en esas áreas endémicas, una moderada prevalencia en más anaranjadito, como este de aquí, y bueno, llama la atención, zonas endémicas en esos cuadritos en azul. En Estados Unidos, realmente en las áreas endémicas son en donde tenemos más gente latina viviendo, en esas áreas de Nueva York, en Los Ángeles, en Texas, ¿no? Bien, esto es importante. En un lapso de 90 a 120 días después de haber ingerido el cisticerco en la carne de cerdo mal cocida o cruda, se convierte en tenia. Fíjense, la carne de cerdo no da cisticercosis directamente, da teniasis. La tenia, una vez ya en el tubo digestivo del ser humano, es capaz de liberar hasta 80,000 huevecillos, que son eliminados diariamente y son capaces de sobrevivir hasta por 3 meses en el medio ambiente más inhóspito, húmedo, frío, resisten la desecación. Realmente los cisticercos son unos boinas verdes porque aguantan prácticamente todo. Lo que hace que puedan rápidamente infestar a alguien. La cisticercosis se adquiere por la ingesta de estos huevecillos de la tenia, que normalmente se contienen en verduras contaminadas o bien por la autoinfestación, como lo vamos a ver en un momentito más. De hecho, tenemos que la tenia o solitaria, tenia solium, ¿sí? Libera 1 o 2 proglótidos diariamente, cada uno de ellos hasta con 50,000 huevecillos. Y los huevecillos, pues bueno, pueden ir al otro huésped natural, que es el cerdito, y el otro puede ir directamente al hombre para absorberse por tubo digestivo y de alguna forma llegar a cualquier parte, principalmente al cerebro. La otra vía es la autoinfestación por la vía ano-mano-boca, que también podría ser una forma de adquirir al parásito. Lo importante acá son los huevecillos. Los huevecillos de los cisticercos que ven ahí, pues son muy resistentes. Hasta 50,000 huevecillos cada proglótido maduro. Los proglótidos maduros van madurando y se van liberando de cada solitaria conforme va pasando el tiempo. Entonces, cada huevecillo tiene un escólex, que es el gusanito. Entonces, es un cesto duarmalo con el escólex, que tiene doble corona de ganchos aquí. Además, 4 ventosas, generalmente ahí adaptadas. Y este proglótido, este gusanito, pues se encuentra dentro de una membrana y la membrana forma lo que sería el quiste tradicional del cisticerco. La localización en el sistema nervioso es muy variable porque el lugar que más le gusta al cisticerco es el parénquima cerebral. Pero puede irse al espacio subaracnoideo, a las otras meninges, a las cisternas de la base interventricular, en el tallo cerebral, en la médula espinal también. Puede ir a cualquier parte y localizarse en cualquier parte y de acuerdo a eso será la sintomatología. Cuando el cisticerco entra y logra pasar la barrera hematoencefálica, entonces entra al tejido cerebral, que es donde más se localiza en el parénquima cerebral, y va a ocasionar una reacción inflamatoria prelesional, con liberación, incremento del linfocito, células plasmáticas, eosinófilos, edema y tejido de destrucción, o sea, gliosis reactiva. Esta reacción puede ir acompañada de una reacción vascular, o sea, una vasculitis, o una reacción ventricular, entonces puede haber una ventriculitis y aumento de la presión intracraneal por hidrocefalia. Bien, los huevecillos entonces típicamente, vean, es una membranita, una cápsula con el escólex, que es el gusanito, adentro. Esa es la lesión típica de los cisticercos, que los vemos y que nos dicen, por ejemplo, en la imagen, son lesiones en sacabocado. Entonces esa es la lesión con el gusanito adentro y que ya vimos que va de acuerdo a dónde se localizan, vamos a tener la manifestación clínica. También va a depender del número de parásitos, del tamaño del parásito
y de la respuesta inmune del paciente. El tamaño del parásito, porque ese tamaño que ven aquí es el estándar, pero los quistes pueden crecer mucho más grandes, como los vamos a ver en un ratito más en las imágenes. Y hablamos específicamente de la regresión inmunológica del huésped. El parásito entra al tejido cerebral y se encuentra con millones de neuronas que en ese momento pueden hacer dos cosas. Una es que no le dan mucho caso y que vivan en paz y felices para siempre hasta que el parásito se muera por sí solo. Y eso se llama tolerancia inmunológica. El parásito como parásito va entonces a aprovechar ciertas ventajas de estar ahí, va a tener acceso un poquito a glucosa, va a tener acceso a sodio, algunos otros elementos y va a sobrevivir un tiempo determinado. Pero la otra reacción es la reacción de hipersensibilidad. Las neuronas inmediatamente lo atacan y lo van a matar. Pero en ese proceso de agresión al parásito, como todo ser vivo, va a crear una respuesta inflamatoria inmediata y probablemente el paciente tenga algún tipo de síntomas, que puede ser desde cefalea hasta crisis convulsivas. Bien, las manifestaciones clínicas entonces no son específicas, pueden variar porque ya vimos que no es lo mismo tener un cisticerco que tener 200 o uno chiquito que dos grandes, etc. No se reconoce como tal un síndrome específico. Sin embargo, la cefalea y la epilepsia son las manifestaciones más importantes porque son las más frecuentes. Claro, también podemos tener hipertensión intracraneal, a largo plazo demencia, y algunas veces por cisticercos ubicados en las cisternas de la base, podemos tener afección de pares craneales. Bien, el cisticerco puede irse a cualquier parte, puede ser a riñón, puede irse a músculo. Sin embargo, también puede irse al ojo y entonces nos encontramos esto, que en el examen del fondo de ojo aparece los cisticercos. Bien, en estas imágenes, vean acá, tenemos una característica que vamos a revisar en un ratito más. Vean, esta es una resonancia magnética y esta es una tomografía. Entonces, este es un quiste de cisticerco. Cuando crece grande, el escólex ya no se ve porque se queda atorado y se queda plano sobre una pared y ya no lo vemos. Pero entonces, vean, aquí está el quiste. Ahora, acuérdense que en tomografía vemos el calcio hiperdenso. Acá el hueso lo veo hipointenso. Está aquí, no es el blanco es la grasa de la piel. Pero el hueso está aquí adentro, es lo negrito, que es hipointenso en resonancia magnética. Bueno, aquí veo el quiste y veo el quiste. Hipointenso acá, hipodenso acá. Pero, ¿qué pasa con las calcificaciones? Ahí hay varias calcificaciones por cisticerco. Porque el cisticerco, como vamos a ver más adelante, cuando se muere, se calcifica. Entonces, estas calcificaciones, que tampoco tienen protones de hidrógeno, se van a ver como zonas hipointensas. Están, fíjense, la calcificación que está acá, esta que está aquí, está acá, otras no se ven. Pero bueno, las calcificaciones entonces se ven hipointensas en resonancia, hiperdensas en tomografía. Es otro cisticerco intraocular, el quistecito. El cuadro clínico más frecuente, bueno, aumento de la presión intracraneal, que puede ser entonces cefalea intensa, puede ser vómito y papiledema. Eso es. La hidrocefalia es una complicación frecuente de la cisticercosis, sobre todo cuando compromete las meninges. Puede haber además déficit motores o sensitivos, puede haber datos de encefalitis, etc. Otras manifestaciones, bueno, aquí hablando específicamente de la encefalitis. A esta resonancia magnética vemos ahí varios grupos, varios cisticercos. Bueno, hemos llegado a contar hasta 300 cisticercos en un paciente. Estos cisticercos
que ya vieron el Scolex, que es el gusanito de adentro. Esas son las lesiones típicas. Todos estos cisticercos están vivos. Pero imagínense que se empiezan a morir los cisticercos. Yo le doy albendazol o el antiparasitario al paciente y se empiezan a morir todos ellos, todos se empiezan a morir. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues entonces van a empezar a tener edema. Y entonces el edema de este se junta con este y el edema de el edema de el edema con este edema y el edema de acá y el edema de acá con este. Y estos tres comparten su edema. Estos también edema, porque al ser seres vivos y morir, tienen un proceso inflamatorio de destrucción o de muerte neuronal, o de muerte del parásito en este caso. Pero claro, entonces yo tengo todos llenos de edema. Eso ocasionaría un cuadro clínico como el de la encefalitis viral, pero sería una encefalitis cisticercosa. Entonces, existe la encefalitis cisticercosa y es una complicación del paciente que tiene muchísimos cisticercos y que además le doy tratamiento antiparasitario. También es importante mencionar que hay pacientes que tienen cisticercos y están asintomáticos, andan caminando en la calle como si nada. Vean la variabilidad de los quistes. Este es este quiste que está acá. Vean el tamaño, este es 1 centímetro, el tamaño de varios centímetros. Entonces, puede haber una gran variabilidad de presentaciones. Vamos a hacer bien difícil el diagnóstico por clínica. Hay que descartar lesiones extraneurológicas, hay que ver el fondo de ojo, hay que ver en músculos, en la piel. Las placas simples de cráneo pues solamente servían para ver calcificaciones, realmente ya no son tan utilizadas. La tomografía yo creo que es el estudio más adecuado para la cisticercosis, aunque sí, pues la resonancia nos da imágenes más claritas, más hermosas, más de diagnóstico. Y bueno, ya prácticamente no hacemos pruebas inmunológicas. ¿Por qué? Porque miren, si ya tengo esta imagen de resonancia magnética, realmente no habría una patología diferente con la que yo tendría que dudar de hacer pruebas inmunológicas. Las pruebas inmunológicas se hacen específicamente, igual que las reacciones y los anticuerpos y todo, es en líquido seborraquídeo. Por lo tanto, tengo que hacer una punción al paciente. Pero si tengo esta imagen de resonancia, que es un criterio mayor y definitivo, ya no tiene caso que le haga la punción lumbar. Esto me da el diagnóstico de cisticercosis con las lesiones, como vemos en sacabocado. Bien. La evolución de los parásitos tiene 4 etapas evolutivas. La etapa vesicular, en donde está como esto. Estas son las vesículas. Vean el Scolex dentro. Ahí está el Scolex dentro. Y el cisticerco está vivo y sano. Cuando el cisticerco se empieza a morir, ya no va a tener vuelta de hoja, porque una vez que se enferma, ya va a morir, ya no tiene capacidad de regresar a la vida sana. Entonces, empezamos a ver que el Scolex se empieza a deshilachar, se llama deleznable, se empieza a deshilachar, y entonces tengo la cápsula un poquito más gruesa, se empieza a encoger un poco, pero lo del interior ya no es tan transparente, empieza a hacerse un poquito turbio. En la fase nodular granulomatosa, el interior prácticamente es ya espeso, es como pasta de dientes, así como un barrito. Entonces ahí está el interior espeso, ya con algunas partículas de calcio. Ya el parásito en la fase nodular granulomatosa está moribundo y se muere. Una vez que el parásito muere, tiende a calcificarse, que sería la fase nodular calcificada. Entonces ya está muerto el parásito. Por eso podemos nosotros ver que los cisticercos vivos generalmente serán quísticos, pueden alcanzar grandes tamaños y hacerse o juntarse varios, como acá, y hacer lo que se llama cisticerco en racimo, o sea, racemoso. Y también dar mucha patología, algunas veces quirúrgica, aunque los cisticercos, incluso los intraventriculares, ya pueden ser pues evacuados o lastimados, ya sea por terapia, por tratamiento médico o incluso por microcirugía, por endoscopía. Bueno, todos los parásitos van a desarrollar quistes muy grandes
o quistes pequeñitos, lesiones granulomatosas y calcificaciones. Como pueden ver, este es un paciente tiene una tomografía con una calcificación ahí en ganglios basales pegadita al ventrículo. Es una calcificación, es una pequeña zona hiperdensa, que en resonancia magnética la voy a ver hipointensa, porque es calcio. Entonces el calcio lo veré hipointenso tanto en T1 como en T2. Ahí está la calcificación, como se ubica perfectamente bien en este paciente. Entonces puedo tener quistes viables, o sea, vivos, y calcificaciones al mismo tiempo. Hay calcificaciones aisladas, así que pueden aparecer solitas. Otros que tienen más calcificaciones, y así como quistes vivos, o en fase también cisticercos intraventriculares, más calcificaciones, compartiendo calcificaciones con parásitos vivos. Estas son imágenes de tomografías muy viejitas. Por eso es que, imagínense, ¿no? Tienen muchos años, pero las pongo por recuerdos, ahí están, ven, ahí están los quistes, se van midiendo, los parénquimas, las lesiones típicas. En tomografía también se pueden ver el Scolex y lesiones que cuando el parásito empieza a fallecer, empiezan a tener mucho edema. Lesiones anulares también, claro, como haciendo el diagnóstico diferencial, como ya decíamos, con los abscesos y con los toxoplasmas, tuberculomas, criptococos, etc. Bueno, más ejemplos de calcificación. Una sola, esta en el lóbulo temporal es altamente epileptogénica. Bueno, algunas calcificaciones aisladas. Recuerden, solamente hay 3 calcificaciones que son fisiológicas, que son los plexos coroides y la pineal. Aquí otras, vean, ahí están las calcificaciones. Este es muy interesante porque es el mismo paciente. Aquí está la calcificación. ¿Sí? Sé que es calcificación porque está hipointensa. Pero ¿qué tiene esta que está aquí? Es el mismo. Lo que sucede es que este paciente, el de la derecha de ustedes, la calcificación tiene poco tiempo que se murió el parásito, todavía tiene edema perilesional. Y aquí ya no tiene edema perilesional. Eso es importante, más que va a tener este paciente, puede ser cualquiera por edema perilesional. Entonces, la teoría de que cuando el cisticerco se calcifica ya no da síntomas, pues no es tan cierta, porque esa calcificación, ahora que está ya en esa fase calcificada, puede dar más síntomas, incluso que cuando estaba vivo, como parásito que se comportaba decentemente con las neuronas, no hacía agresiones ni nada. Y en la hidrocefalia es una complicación frecuente de la cisticercosis, y las crisis convulsivas, las cefaleas son las manifestaciones también más comunes de este problema de cisticercosis. Aquí también es una imagen ya más nueva. Vean los quistes. Este quiste, ahí se ve el Scolex, ahí se ve que se está medio retorciendo. Se está muriendo este parásito, por eso ven que tiene edema perilesional, lo que les decía hace rato. Cuando yo le doy albendazol o tratamiento para matar al parásito, entonces se muere, pero va a crear una reacción inflamatoria. Por eso hay pacientes que con el antiparasitario empeoran en los síntomas. Y bueno, aquí un cisticerco intraventricular, y ese sería otro ejemplo de resonancia magnética. La cisticercosis entonces se divide en fase activa e inactiva. Activa es cuando los cisticercos están vivos o cuando están ocasionando proceso inflamatorio agudo. Hidrocefalia, quistes parenquimatosos, infartos secundarios de vasculitis, efecto de masa, etc. Inactiva cuando ya se calcificaron o cuando ya pasó el tiempo y el paciente hizo fibrosis meningia y eso ocasiona hidrocefalia. Bien, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Hay, pero ya no se utilizan, lo que les decía hace un ratito, las pruebas inmunológicas, la búsqueda de anticuerpos para cisticerco en sangre, saliva y el líquido cefalorraquídeo, que a lo mejor. Algunas pruebas de eficacia de complemento, hemaglutinación, la prueba de Lisa, la prueba de Nieto, que eran reacciones para buscar la positividad a cisticercos. Pero cuando llega la resonancia magnética, pues eso ya me da
el criterio que se necesita para tener el diagnóstico sin necesidad de más pruebas. Entonces, criterios absolutos de diagnóstico. Demostrar histológicamente el parásito. Claro, si yo le hago una cirugía, quito el cisticerco, lo demuestro histológicamente, pues es un criterio absoluto. Sin embargo, es un criterio complicado, porque tendría que hacer una cirugía para eso, o una biopsia. Bueno, pero en imagen, tanto en tomografía como resonancia magnética, lesión quística con Scolex, pues es lo que veíamos. No hay otra patología que se manifieste o se caracterice imagenológicamente así. Entonces, ver los quistes con Scolex en tomografía o resonancia, eso es un criterio absoluto y eso es una pregunta de examen y eso es suficiente para hacer el diagnóstico. También, si le veo el fondo de ojo y veo que tiene un cisticerco ahí moviéndose, pues también es un criterio absoluto. Criterios mayores es la imagen pues, sugestiva, pero como que dudo un poquito, tengo dudas, pero se ve la imagen sugestiva. Anticuerpos anticisticerco, bueno, pues fíjense, es un criterio mayor tener un anticuerpo anticisticerco positivo en líquido cefalorraquídeo. Resolución del quiste después del tratamiento. ¿Qué pasó? Tenía un quiste, le dieron el tratamiento y a los 3 meses una nueva tomografía mostró una calcificación en donde antes estaba un quiste vivo. Bueno, pues eso es un criterio mayor. O que solito se calcifique también es un criterio mayor. Criterios menores pues son otras pruebas de laboratorio o encontrar un cisticerco extracraneal que puede ser en músculo, en otras partes, en riñón, o una imagen compatible también sospechosa. Los criterios epidemiológicos se decía que eran personas que vivían finalmente en el campo, pero básicamente son personas que están en contacto con la tenia, ya sea por vivir en zonas endémicas, como en México. En México hay una zona endémica que es la parte central del país, parte de lo que es el Estado de México, parte de lo que es Michoacán, Querétaro, un poco de Estado de Puebla también, etcétera. Esa parte del centro de la República, León, Guanajuato, etcétera, esa parte tiene una zona endémica, que son zonas en donde frecuentemente se pueden utilizar aguas negras para la riega de los pastizales, frutas de tierra, verduras, etcétera. También agentes viajeros, personas que comen en calle todo el tiempo, y esos son criterios epidemiológicos. Entonces el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer cuando yo tenga un solo criterio absoluto, que en este caso la recomendación es la resonancia magnética o la tomografía con las imágenes muy claras de quistes con el Scolex, o sea, las imágenes en sacabocado, generalmente más de una, y es un criterio definitivo. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues es complicado. Ahora encontrar una imagen sospechosa o dudosa de cisticerco, pues no obliga a que le haga una punción lumbar y hacer líquido cefalorraquídeo y buscar las pruebas específicas. Porque además no es una prueba que los laboratorios clínicos hagan todos los días, así es que no es tan fácil. Y todo lo que hacemos es damos tratamiento y esperamos un periodo de 3 meses, que es lo que más que tarda un cisticerco en calcificarse totalmente y repetimos una tomografía en 3 meses, a menos que el paciente se ponga mal, tenga alguna otra cosa, bueno, pues entonces se adelanta alguna otra prueba. Lo ideal es tener una resonancia o una tomografía con las imágenes. Y el tratamiento lo dividimos en medidas generales, tratamiento sintomático y tratamiento específico. Las medidas generales pues son el tratar de evitar pues, la contaminación, aunque los tacos de afuera están muy sabrosos, pero no sabemos si el taquerito se lavó las manos ahora que fue al baño o si los alimentos han estado bien procesados, sobre todo los verdes, el cilantro, el perejil, las cosas que utilizan para el complemento de los taquitos, por ejemplo. Igual, lavarse las manos antes de comer
después de ir al baño, lavar frutos y verduras perfectamente bien. Y bueno, tratar de evitar algunos de los contaminantes. Estos que ven aquí son marranitos callejeros, es una población ahí amoladona, pero allá así como puede haber perritos callejeros, hay marranitos flacos, pero son marranitos callejeros. Y la otra es la defecación al aire libre, en donde también, acuérdense que los cisticercos tienen mucha resistencia a las inclemencias del clima y entonces pueden estar ahí latente su potencial infección. Bien, el tratamiento depende de la etapa de la enfermedad. El sintomático es de acuerdo al cuadro clínico, analgésicos, anticonvulsivantes, analgésicos para cefalea. Hay pacientes que empiezan con trastornos de conducta, un incremento de la presión intracraneal, tendremos que hacer estudios para ver que no tengan hidrocefalia como complicación. Y bueno, el tratamiento específico se divide en dos. El primero que apareció en el mundo es el praziquantel, ya casi no lo usamos. Es un medicamento muy caro y apareció como un cesticida derivado de isoquinólico desde 1979. Y ese funciona interfiriendo con el metabolismo de los carbohidratos del parásito, lo mata. Bien. La dosis, bueno, tenganla ahí, pero no lo usamos casi. 50 miligramos por kilo por día durante 15 días. Ahora, lo que es aquí importante, todos los nombres que van aquí abajo en la bibliografía, tienen muchos años, pero les voy a decir y que, bueno, podemos presumir un poco de que los estudios a nivel mundial para encontrar la dosis tanto del praziquantel como del albendazol fueron hechos precisamente aquí en México en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ese es el segundo, el albendazol, que cuando llega el albendazol, a diferencia del praziquantel, el praziquantel, de hecho fue así como de chiripada que se utiliza para matar cisticercos porque era un desparasitante de los marranitos, pero pues se modificó un poco para matar cisticercos. Sin embargo, cuando llega el albendazol, que es un imidazol con acción anticisticerco, bloquea la captación de glucosa del parásito, lo inmoviliza y lo mata. 15 miligramos por kilo por día por una semana, se sugiere descansar una semana más y regresar otra semana a la misma dosis de tratamiento. El albendazol y el praziquantel fueron estudiados también, ahí está el Instituto Nacional de Neurología, y entonces se vio la eficacia del praziquantel comparada con el albendazol, que además es el más barato, pero vean que la eficacia es diferente. Mientras el praziquantel tiene limitada su entrada al espacio supraracnoideo, el albendazol entra perfectamente. El uso con esteroides, fíjense que sí se tiene que usar dexametasona, por ejemplo, o prednisona, antes de iniciar un tratamiento para anticisticerco, para tratar de disminuir un poco el edema cerebral. El uso con esteroides aumenta los niveles plasmáticos, mientras que el uso con esteroides disminuye los niveles plasmáticos del praziquantel, o sea, baja su efectividad. ¿Y qué pasa con los pacientes? ¿Tiene convulsiones o tiene epilepsia por cisticercosis? Sí. ¿Y qué pasa con los medicamentos para cisticerco? ¿Qué pasa con los medicamentos para cisticerco? Bueno, pues resulta que bajan el efecto de la fenitoína. Perdón. El albendazol, tanto la fenitoína como la carbamazepina, no afecta sus niveles plasmáticos, mientras que el praziquantel sí disminuye los niveles de la fenitoína y la carbamazepina, que son dos antiepilépticos comunes, como lo vamos a ver más adelante, en epilepsia, y que se utilizan. Es más costoso el praziquantel, el albendazol menos costoso. El albendazol, pues, es entonces el medicamento de elección para la neurocisticercosis parenquimatosa quística interventricular y subaracnoidea. O sea que ese es el que tenemos que utilizar. Cuando hay hidrocefalia tenemos que poner una válvula de derivación. Cuando los cisticercos interventriculares tenemos las dos opciones,
jugárnosla dándole tratamiento para matar el cisticerco interventricular, o si es muy grande o está ya ejerciendo cierto efecto complicado, pues la extracción del cisticerco, ya sea por cirugía o normal, grande, abierta, o por laparoscopía que ya se puede hacer. Y eso es cuando vamos a hacer el tratamiento quirúrgico, ¿no? Igual cuando los quistes son muy grandes, o en la médula espinal extramedular, o sea, en el canal raquídeo extramedular, pues ahí a lo mejor vale la pena tratar de quitar al cisticerco. Bien, aquí está un cisticerco intraocular, y ahí también pues hay que quitarlo. Y con endoscopía, ahora ya con la endoscopía ya se puede entrar. Hay un procedimiento nuevo que se llama tercer ventriculostomía, que con algunos cortes que hace el neurocirujano en las comunicaciones ventriculares, se evita ya el tener que ponerle una válvula al paciente. O sea, ya difícilmente van a hacer hidrocefalia. Ustedes me preguntan, hace 40 años, hace 45 años, andaba yo ya estudiando algo de esto, pues la mayor parte de los pacientes que se morían por cisticercosis era por la complicación de la hidrocefalia, que era la causa de muerte en casi todos. Bien, pero bueno, se puede abrir, se puede hacer la cirugía grande, se extrae el cisticerco, realmente no es difícil porque el cisticerco, que es una especie de burbuja, sale inmediatamente cuando se expone, se abre, se separan los tejidos y sale como globito en el agua. Y así es la cirugía de la cisticercosis, que realmente ya vemos menos, como ya les dije, pero de todos modos hay que tomarlo en cuenta porque es un diagnóstico diferencial de muchas patologías. ¿Alguna pregunta? Yo sí, doctor. ¿Qué tipo de Sí, secuelas podemos adelante. esperar en un paciente así? Bueno, la secuela número 1 es la epilepsia. Uh-huh. La secuela número 1 es la epilepsia, son una calcificación, 3 calcificaciones, 5 o 20, las que tú quieras. Bueno, te puede dar cefalea, pero la secuela que más lastima es epilepsia. De hecho, en el tema de epilepsia vamos a hablar de epilepsia de inicio tardío, y que la epilepsia de inicio tardío, pues la principal causa es la cisticercosis. Entonces, esa es la principal secuela. Ahora, si el daño, por ejemplo, fue mayor, si el daño fue ocasionado mayor daño, pues a lo mejor también puedo tener hemiplegia, o de acuerdo a la zona que se tenga, pues es lo que vamos a poder ver, de acuerdo a la zona dañada, ¿no? De acuerdo a eso. La hidrocefalia, por ejemplo, aún con válvula, pues es una secuela, por lo menos disminución de funciones mentales. Son pacientes con deterioro cognitivo progresivo. Uh-huh. Porque donde se calcifican se pierde ya esa parte del tejido, ¿no? Sí, y ahí se queda. Y la calcificación, que es como un grano de sal, la calcificación, ahí está. Y un día te das un golpe en la cabeza, te hacen una tomografía porque chocaste en el carro, te hacen tomografía y se encuentra en la calcificación como coincidental. O sea, mira, me lo encontré, ahí está, tenemos cisticerco. Puede ser como coincidencia y estar asintomático, pero una calcificación, por chiquita que sea, pues te afecta a varios millones de neuronas, que si esas neuronas te desvelaste, te asoleaste, se hacen ayunas, entonces las maltratas y tienes ya un factor desencadenante. Todo eso lo vamos a entender muy bien ahora que veamos epilepsia, porque una persona puede tener incluso un ataque convulsivo, una crisis convulsiva no epiléptica, y convulsionó, como el caso de los niños con fiebre. La fiebre es un desencadenante de crisis, aún en gente no epiléptica, ¿no? Gracias. Bueno. Yo, doctor, tengo una duda. ¿Sí? Sí. ¿Qué diferenciales son los que se encuentran con más frecuencia? No, es que, fíjate que a la cisticercosis le llamaban hace muchos años la gran simuladora, porque te puede dar muchas cosas
en diagnóstico diferencial, porque la localización diversa te puede dar síndromes focales, ya decíamos de la epilepsia, te puede dar cefalea y confundir con migraña, y depende de eso. Un cisticerco te puede dar una manifestación subaguda como un tumor, por ejemplo. Entonces tú tienes un paciente que tiene una progresión clínica, va perdiendo o va a tener un déficit sensitivo motor progresivo y le haces una tomografía simple y te sale una zona ahí hipodensa. Entonces, híjole, ¿es un tumor o es un cisticerco? A veces hay tanta duda, puede haber dudas si es un quiste grande que se confunda con un tumor, que pues le das tratamiento para cisticerco, haciendo changuitos para que reaccione. Pero yo creo que los diferenciales más frecuentes independientemente de la epilepsia y la cefalea, los diferenciales más frecuentes con cisticercosis son tumores, o sea, sean neoplasias, sean las metástasis, y pues yo creo que básicamente eso, porque casi todo lo demás es agudo, y la cisticercosis te puede dar manifestaciones diferentes. De hecho, yo no me acuerdo si ya vimos, pero vamos a ver, hay un tema que no me acuerdo ahorita en qué momento hablamos de la cisticercosis como diagnóstico diferencial de muchas otras cosas. No me acuerdo, pero ahí viene más adelante. Gracias, doctor. Muy bien. Yo tengo otra pregunta. Adelante. El tratamiento con corticoides, por ejemplo, en este caso de dexametasona, se administra, usted mencionó antes para aminorar la respuesta inflamatoria, pero se mantiene durante cuánto tiempo una vez instaurado el tratamiento antihelmíntico. Sí, depende del caso. Generalmente en casos así que tienen muchos parásitos vivos, lo empezamos pues, una semana, lo quitas una semana después de haber iniciado el tratamiento. Ese es en los casos así más graves. Si no, 2 días antes o 3 días antes que lo empieces, una vez que pasan por lo menos 3 días de tratamiento y que no hay reacción tan severa del paciente, ya lo puedes quitar. Ok, doctor, gracias. Muy bien. Bueno, ya nada más para aprovechar 5 minutos, vamos a ver la introducción. Son 3 detalles nada más de traumatismo craneoencefálico. ¿De acuerdo? Sí se ve la imagen, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, 3 minutos nada más, ya nos vamos a descansar. Bueno, nada más para que se queden emocionados en el tema de traumatismo craneoencefálico, que es un tema complementario del estado de coma. Todo eso que ven ahí es porque no he tenido que hacer y estuve poniendo cuadritos. Pero lo importante en el traumatismo es que pues cada vez es una situación más complicada, lo del traumatismo craneoencefálico, porque la vida real nos lleva precisamente a eso. La frecuencia mayor pues son entre accidentes automovilísticos, entre accidentes laborales, pero toma un lugar cada vez mayor la violencia interpersonal. Cada vez hay más situaciones de violencia interpersonal. Y siempre me gusta empezar con esta parte porque ¿por qué hay tanta violencia interpersonal? ¿Por qué no nos volvemos decentes todos? ¿Y por qué no? Pues porque además la situación, además de la parte económica y social y todo, pues además tenemos información que nos llega que de una u otra forma nos vuelve agresivos. Entonces, bueno, ya sé que hay que actualizar un poquito esas novelas porque ya hay nuevas, pero bueno, estas están así bien porque esta es parte de la vida real, ¿no? Un día
Fíjense qué bonito todo el panorama, es padrísimo. Dices, ¿dónde está lo feo? No existe lo feo. Pero un día fui a dar una conferencia a Perú y una chica de laboratorio allá en Perú me dice, doctor, usted viene de México, ¿verdad? Sí, yo vengo de México. Oiga, doctor, es que fíjese que unas amigas y yo vamos a ir de vacaciones, pero queremos ir a donde viven todos los artistas que salen en las novelas. Pero nos dijeron que están en Guadalajara o en Monterrey. Entonces yo les digo, bueno, en Guadalajara no creo, y en Monterrey tampoco. Realmente, pues uno piensa que esto que ven ahí es la vida real. Ahora, imagínense lo que va a pasar con esto que ven. Esto es lo que ven nuestra gente. Obviamente son puras novelas. Son 42 minutos de puras cachetadas. Solamente un día lo dejé completo. Lo voy a quitar. Nada más es porque hay toda variedad de agresiones. Y pues esto es prácticamente lo que se piensa o se cree que es la vida real. Espero que ustedes nunca les hayan dado una cachetada y que hay que tratar de no hacerlo, porque esto nada más es el principio de la agresión. Entonces, esto pues no está bien porque es parte del inicio de esa problemática o ese conflicto interpersonal que no debe pasar. Ahora, existen accidentes, pero pues también en los accidentes hay que tener cuidado por eso con lo que hacemos. Ok, vamos a dejarlo ahí para que empecemos ya el lunes. Mañana no hay clase, chavos, descansen. El lunes vamos a terminar traumatismo craneoencefálico. Ya está listo nuestro primer examen que va a ser hasta este tema de traumatismo craneoencefálico. Así es de que estaremos el martes empezando con epilepsia. ¿Alguna pregunta? No, Doc, está bien. Bueno, descansen, chavos, nos vemos el lunes. Gracias, Gracias, doctor. El lunes, doctor. Gracias, doctor. Adiós, chavos. Adiós. Adiós, doctor, buen día.